En videos anteriores se explicó qué son las fuerzas, cómo se las representa y se opera con ellas. Además, se estudió los distintos sistemas de fuerzas y cómo en los sistemas de fuerzas colineales y los de fuerzas paralelas se puede calcular la resultante y su punto de paso. En este video se explicarán metodologías gráficas y analíticas para encontrar la resultante y su punto de paso en sistemas de fuerzas concurrentes y no concurrentes. Para sistemas de fuerzas concurrentes, estudiaremos la metodología gráfica conocida como el polígono de fuerzas y lo resolveremos analíticamente con trigonometría utilizando el teorema del seno. Para sistemas de fuerzas no concurrentes, se explicarán dos metodologías gráficas. La primera de ellas, denominada de los polígonos sucesivos, y la otra, conocida como la metodología del polígono funicular. Para la solución analítica, primero descomponemos las fuerzas mediante el uso de las funciones trigonométricas seno, coseno y o tangente, y luego aplicaremos el teorema de Pitágoras y el de Varignon. Por último, a modo de conclusiones, realizaremos un resumen de lo estudiado. Comenzaremos resolviendo un sistema de fuerzas concurrentes mediante la aplicación de una metodología gráfica denominada polígono de fuerzas. El esquema estático que está representado en esta imagen está compuesto por una barra denominada con el número 2 en números romanos y un tensor identificado con el 1 también escrito en números romanos. En la punta de la barra cuelga un peso P de 80 kilos. Además, en el gráfico se indican los ángulos existentes entre cada uno de los elementos. Entre el tensor y la barra hay un ángulo alfa de 40 grados, mientras que los dos ángulos restantes son de 70 grados. Lo que se pide es calcular la fuerza 1 a la que está sometido el tensor y la fuerza 2 a la que se encuentra sometida la barra. Para poder determinar estas fuerzas, aplicaremos la metodología denominada polígono de fuerzas. Al ser una metodología gráfica, lo primero que haremos será adoptar una escala de fuerzas. En este caso, 1 centímetro será igual a 10 kilogramos. Además, se especifica que el esquema está dibujado en una escala de longitudes en la cual 1 centímetro es igual a 0,5 metros. Para comenzar, dibujaremos un vector representativo de la fuerza P. Este vector medirá 8 centímetros debido a la escala de fuerzas adoptadas en la cual cada centímetro representa 10 kilos. Por lo tanto, para representar los 80 kilos del peso P, es necesario dibujar un vector que mida 8 centímetros. Hecho esto, por el punto donde comienza P, se traza una línea paralela al tensor 1 y por donde termina P, una línea paralela a la barra 2. Estas son las direcciones de la fuerza 1 del tensor y la fuerza 2 de la barra. Por otro lado, la fuerza 1 tiene una longitud que va desde el punto A hasta el punto B y la fuerza 2 una longitud que va desde el punto B hasta el punto C. Así tenemos descompuestas a la fuerza P en las dos direcciones que buscamos. Sin embargo, la resolución no termina aquí, puesto que aún no sabemos cuánto es el valor de la fuerza 1 ni de la fuerza 2. Si se requiere más información de cómo descomponer vectores en dos direcciones dadas, se recomienda ver el video de descomposición de vectores disponible en este mismo canal. Para conocer el valor de la fuerza 1, primero podemos medirlas. Una vez hecho esto, podemos plantear una regla de 3 simple poniendo 1 centímetro es igual a 10 kilos, 11,7 centímetros es igual a la fuerza del tensor, identificada como fuerza 1, cuyo valor saldrá de multiplicar 11,7 por 10 y dividirlo en 1. Esta es una manera y es la que se vino explicando en videos anteriores.
Otra manera posible de obtener el valor de la fuerza 1 es escribir la escala de fuerza de la siguiente manera: 10 kilogramos sobre centímetros, que es lo mismo que escribir la escala de fuerza como lo veníamos haciendo, es decir, 1 centímetro igual a 10 kilogramos. Entonces, para obtener el valor de la fuerza 1, lo que tenemos que hacer en definitiva es multiplicar la dimensión que medimos por la escala de fuerza adoptada, es decir, 11,7 por 10, y obtenemos que el valor de la fuerza 1 es igual a 117 kilogramos. Como vemos, de ambas maneras el resultado es el mismo. A partir de ahora utilizaremos la segunda forma para determinar las fuerzas. Hacemos idéntico procedimiento para obtener el valor de la fuerza 2, es decir, la medimos y luego la multiplicamos por la escala de fuerzas adoptada. La fuerza 2, que actúa en la barra, mide 11,7 centímetros. La multiplicamos por 10 kilogramos centímetros, que es la escala de fuerza adoptada, y nos da que la fuerza 2 es igual a 117 kilogramos. Ahora resolveremos el mismo sistema de fuerza, pero utilizando una metodología analítica. Aquí tenemos nuestro sistema de fuerzas. Lo primero que haremos es un esquema donde ubicaremos la fuerza P y la fuerza 1 y 2. A continuación, marcamos los ángulos del triángulo que se formó. Como vemos en la imagen, no es un triángulo rectángulo, ya que ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Por lo tanto, para poder encontrar las fuerzas 1 y 2, deberemos aplicar el teorema del seno. El teorema del seno expresa que todas las razones entre cada lado de un triángulo y el seno del ángulo opuesto son directamente proporcionales. Es decir que la fuerza 1 sobre el seno de gamma es igual a la fuerza 2 sobre el seno de beta, igual a la fuerza P sobre el seno de alfa. Con ello podemos calcular la fuerza 1, poniendo que la fuerza 1 dividida en el seno de gamma es igual a P dividida en el seno de alfa. Luego de esto despejamos la fuerza 1, pasando el seno de gamma hacia el otro término. Reemplazamos los valores correspondientes, resolvemos las operaciones y obtenemos que la fuerza 1 es igual a 117 kilos. Haremos un procedimiento similar para calcular la fuerza 2, poniendo la fuerza 2 dividida en el seno de beta es igual a P dividida en el seno de alfa. Luego despejamos la fuerza 2, pasando el seno de beta hacia el otro término. Reemplazamos los valores correspondientes, resolvemos las operaciones y obtenemos que la fuerza 2 es igual a 117 kilogramos. Recordar que, como se explicó en videos anteriores, los valores obtenidos en una resolución gráfica y una analítica son solo comparativos entre sí. No es correcto utilizar valores obtenidos en una resolución gráfica y mezclarlos con una resolución analítica. A continuación, comenzaremos a ver cómo resolver sistemas de fuerzas no concurrentes. Primero, veremos una metodología gráfica conocida como la de los polígonos sucesivos. Tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes aplicada en una barra. La fuerza 1 es igual a 250 kilogramos e incide sobre la barra de manera perpendicular a esta, es decir, con un ángulo de 90 grados. La fuerza 2 tiene un valor de 100 kilogramos y está inclinada 60 grados con respecto a la barra. Por último, la fuerza 3 tiene un valor de 150 kilos y tiene una inclinación de 45 grados con respecto a la barra. Además, cabe aclarar que el esquema está dibujado en una escala de longitudes, en la cual un centímetro representa 0,5 metros, o lo que es lo mismo, 0,5 metros sobre centímetros. Lo que se nos pide calcular es la resultante del sistema de fuerza y su punto de paso. Para calcular la resultante de fuerzas de un sistema de fuerzas no concurrentes de manera gráfica, podemos utilizar el método de los polígonos sucesivos. Para ello,
lo primero que tenemos que hacer es adoptar una escala de fuerza. En este caso, la escala de fuerza adoptada será de 1 centímetro igual a 100 kilogramos, o lo que es lo mismo, 100 kilogramos por centímetro. Para determinar la resultante, debemos dibujar en escala cada una de las fuerzas, una a continuación de la otra. Primero dibujamos la fuerza 1 en la escala de fuerzas adoptada. Luego, donde termina la fuerza 1, dibujamos la fuerza 2 en la misma escala y luego la fuerza 3. Si se requiere mayor precisión de cómo dibujar una fuerza en escala, se puede consultar en este mismo canal el video Representación gráfica de fuerzas. Una vez dibujadas las 3 fuerzas de nuestro sistema, unimos el principio de la fuerza 1 con el final de la fuerza 2. Así obtenemos una resultante parcial a la que denominaremos R12. Para obtener la resultante total del sistema de fuerza, unimos el principio de la fuerza 1 con el final de la fuerza 3. Así tenemos dibujadas las resultantes parcial R12 y la resultante total RT. A continuación, ubicaremos a cada una de ellas en nuestro sistema de fuerzas. Para ubicar la resultante parcial 1,2, proyectamos la recta de acción de las fuerzas 1 y la 2, como se indica en la imagen. Donde se cruzan, marcamos un punto al que denominaremos C, el cual nos indica el punto por donde pasa la resultante parcial R12. Ahora estamos en condiciones de ubicar la resultante total RT. Para ello, proyectamos la recta de acción de la resultante parcial R12 hasta que se corte con la recta de acción de la fuerza 3. En donde se cruzan las rectas de acción de la resultante parcial y la de la fuerza 3, obtenemos un punto al que llamaremos D, el cual nos indicará el punto de paso de la resultante total RT. Si bien ya tenemos dibujada la resultante total y el punto por donde pasa, aún no tenemos ningún valor. Es decir, que nuestra resolución no termina aquí, sino que aún resta encontrar el valor de la resultante expresado en kilo y la distancia por donde pasa la resultante. Lo primero que haremos será medir la longitud de la resultante. En este caso nos da un valor de 4,4 centímetros. Recordemos que una escala de fuerza se puede escribir indicando un centímetro igual a tantos kilos, que en el caso de nuestro ejemplo es un centímetro igual a 100 kilos, o bien indicando 100 kilogramos centímetros. Entonces, para encontrar el valor de la resultante total en kilo, debemos poner 4,4 centímetros por 100 kilogramos centímetros y resolver la operación. Resuelta esta multiplicación, obtendremos que el valor de la resultante total, en este caso, será igual a 440 kilogramos. Para encontrar el valor de la distancia X por donde pasa la resultante total, procedemos de manera similar. Primero medimos desde el punto A al punto D, que es el punto por donde pasa la recta de acción de la resultante total. Esta medida nos da un valor de 4,6 centímetros. Para pasar esos 4,6 centímetros a metros, debemos multiplicar por la escala de longitud, es decir, 4,6 por 0,5, lo que nos da un valor de 2,3 metros. O sea que la distancia desde el punto A a la recta de acción de la resultante es de 2,3 metros. Ahora sí ya tenemos los datos buscados, es decir, el valor de la resultante total, que es igual a 440 kilogramos, y la distancia a la que pasa la recta de acción de la resultante total, que en este caso es igual a 2,3 metros desde el punto A. Ahora obtendremos la resultante total y su punto de paso utilizando una metodología gráfica llamada polígono funicular. Para hacerlo, utilizaremos el mismo ejemplo que usamos anteriormente. Nuevamente, al ser una metodología gráfica la que explicaremos, debemos como primera medida adoptar una escala de fuerza, que adoptaremos en este caso como 1 centímetro igual a 100 kilogramos.
Por otro lado, para representar las distancias existentes, se debe dibujar el esquema usando una escala de longitudes, cuyo valor será de 1 centímetro igual a 0,5 metros. Ahora dibujaremos las fuerzas una a continuación de la otra, en la escala de fuerzas adoptada, tal cual hicimos en la metodología explicada anteriormente. Luego de hecho esto, marcaremos un punto cualquiera que es conocido como el polo del polígono funicular. Después trazaremos una línea o rayo por el principio y el final de cada una de las fuerzas. Luego le asignaremos un número. En este caso se lo asignamos con números romanos. Así tendremos, por ejemplo, el rayo 1, el rayo 2, el 3 y el 4. Por la recta de acción de la fuerza 1 haremos pasar una línea paralela al rayo 1. Cabe aclarar que esto puede ser hecho en cualquier punto de la recta de acción de la fuerza 1 sin que esto cambie el resultado obtenido. Entonces, en un punto cualquiera de la recta de acción de la fuerza 1, dibujamos una paralela al rayo 1. Luego, por el punto que se forma donde se cruza la recta de acción de la fuerza 1 con el rayo 1, hacemos pasar una paralela al rayo 2, que se continuará hasta la recta de acción de la fuerza 2. Por el punto donde se corta la recta de acción de la fuerza 2 y el rayo 2, dibujamos una línea paralela al rayo 3, que se continúa hasta la recta de acción de la fuerza 3. Por último, en el punto donde se cortan la recta de acción de la fuerza 3 y el rayo 3, dibujamos una paralela al rayo 4. El punto de paso de la resultante queda definido en el lugar donde se cortan las prolongaciones del rayo 1 y el rayo 4. Si bien ya tenemos dibujada la resultante total y el punto por donde pasa, aún no tenemos ningún valor. Es decir, que nuestra resolución no termina aquí, sino que aún resta encontrar el valor de la resultante expresado en kilogramos y la distancia por donde pasa la resultante expresada en metros. Lo primero que haremos será medir la longitud de la resultante. En este caso nos da un valor de 4,4 centímetros. Recordemos que una escala de fuerza se puede escribir indicando un centímetro igual a tantos kilos, que en el caso de nuestro ejemplo es un centímetro igual a 100 kilos, o bien indicando 100 kilogramos centímetros. Entonces, para encontrar el valor de la resultante total en kilo, debemos poner 4,4 centímetros por 100 kilogramos centímetros y resolver la operación. Resuelta esta multiplicación, obtendremos que el valor de la resultante total, en este caso, será igual a 440 kilogramos. Para encontrar el valor de la distancia x por donde pasa la resultante total, procedemos de manera similar. Primero medimos desde el punto A al punto D, que es el punto por donde pasa la recta de acción de la resultante total. Esta medida nos da un valor de 4,6 centímetros. Para pasar esos 4,6 centímetros a metros, debemos multiplicar por la escala de longitud, es decir, 4,6 por 0,5, lo que nos da un valor de 2,3 metros. O sea que la distancia desde el punto A a la recta de acción de la resultante es de 2,3 metros. Ahora sí ya tenemos los datos buscados, es decir, el valor de la resultante total, que es igual a 440 kilogramos, y la distancia a la que pasa la recta de acción de la resultante total, que en este caso es igual a 2,3 metros desde el punto A. A continuación resolveremos el mismo sistema estático pero aplicando un método analítico. Para ello será necesario utilizar trigonometría y luego aplicaremos el teorema de Pitágoras y el de Varignon. Aquí está graficado el sistema de fuerzas con el que venimos trabajando. Para resolverlo analíticamente, lo primero que haremos será descomponer en las direcciones vertical y horizontal a la fuerza 2. Para ello realizaremos un esquema en el cual dibujaremos a la fuerza 2.
por donde comienza esta fuerza, dibujamos a la fuerza 2 vertical, F2B, y por donde termina la fuerza 2, dibujaremos una fuerza horizontal que llamaremos F2H. Recordemos que, como estamos trabajando con una resolución analítica, no es necesario que el esquema esté dibujado a escala, ya que es solo a modo orientativo. Dibujado nuestro esquema, planteamos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Lo primero que haremos será calcular la fuerza 2 vertical. Para ello, utilizaremos la función trigonométrica del seno, la cual relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Como vemos en el esquema, nuestro cateto opuesto se denomina F2B y la hipotenusa F2. Por ello, reemplazaremos en la función del seno el cateto opuesto por F2B y la hipotenusa por F2. A continuación, reemplazamos por los valores numéricos, es decir, alfa por 60 grados y F2 por 100. Luego despejamos F2B pasando el 100 que está dividiendo hacia el otro término, con lo que nos queda que 100 por el seno de 60 es igual a F2B. Ahora damos vuelta a todo poniendo F2B igual a 100 por el seno de 60. A continuación, calculamos el seno de 60, multiplicamos y obtenemos que F2B es igual a 86,60 kilogramos. A continuación determinaremos F2H. Para ello, luego de planteadas las funciones trigonométricas, elegimos las que nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, es decir, la función del coseno. Tenemos nuestra función del coseno, reemplazamos el cateto adyacente por F2H, que si nos fijamos en nuestro esquema es el nombre que recibe el cateto adyacente en el triángulo de fuerzas dibujado, y la hipotenusa por F2. Luego colocamos los valores numéricos correspondientes, despejamos F2H pasando el 100 que está dividiendo hacia el otro término, con lo que la ecuación nos queda escrita de la siguiente manera: 100 por el coseno de 60 es igual a F2H. Damos vuelta a todo poniendo F2H igual a 100 por el coseno de 60, calculamos el coseno de 60, multiplicamos y obtenemos que el valor de F2H es igual a 50 kilogramos. Ahora descompondremos la fuerza F3 en las direcciones horizontal y vertical. Para ello, haremos un procedimiento similar al realizado con la fuerza 2. Primero, hacemos un esquema representando la fuerza 3, luego trazamos la fuerza 3 horizontal, F3H, y la fuerza 3 vertical, F3B. A continuación, colocamos el ángulo que tenemos como dato en el ejemplo, que en este caso es igual a 45 grados. Hecho este esquema, podemos comenzar a operar para buscar el valor de F3H y F3B. Lo primero que hacemos, planteamos las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Luego, podremos calcular la fuerza 3 vertical utilizando la función trigonométrica del seno, la cual relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Como vemos en el esquema que dibujamos, el cateto opuesto se denomina F3B y la hipotenusa F3. Por ello, reemplazamos en la función del seno el cateto opuesto por F3B y la hipotenusa por F3. A continuación, reemplazamos por los valores numéricos, es decir, alfa por 45 grados y F3 por 150. Luego despejamos F3B pasando 150 para el otro término, con lo que nos queda que 150 por el seno de 45 es igual a F3B. Damos vuelta a todo poniendo F3B igual a 150 por seno de 45. A continuación calculamos el seno de 45, multiplicamos y obtenemos que el valor de F3B es igual a 106,06 kilogramos. Por último, determinaremos F3H. Para ello, luego de plantearnos las funciones trigonométricas, elegimos la que nos relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, es decir, la función del coseno.
A continuación, reemplazamos el cateto adyacente por F3H, que si nos fijamos en nuestro esquema es el nombre que recibe el cateto adyacente en el triángulo de fuerzas dibujado, y la hipotenusa por F3. Luego colocamos los valores numéricos correspondientes, despejamos F3H pasando 150 al otro término. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Por ello, nos queda que 150 por el coseno de 45 es igual a F3H. Damos vuelta a todo, anotando F3H igual a 150 por el coseno de 45. Luego calculamos el coseno de 45, multiplicamos y obtenemos que el valor de F3H es igual a 106,06 kilogramos. Ahora, calculadas las componentes verticales y horizontales de las fuerzas F2 y F3, podemos dibujarlas en nuestro esquema. Nos quedaría como se representa en esta imagen. La fuerza 2 se reemplaza por las fuerzas F2H y F2B, ubicadas ambas en el mismo punto donde estaba F2. De igual manera, se reemplaza a F3 por F3H y F3B. Además, para poder empezar a operar con fuerza, debemos indicar cuál es el sentido vertical y horizontal que será tomado como positivo. Por ejemplo, podemos decir que toda fuerza cuyo sentido sea hacia abajo será positiva. Por otro lado, toda fuerza cuyo sentido sea de derecha a izquierda será considerada positiva, y todo momento que haga girar la barra en el sentido horario será considerado como positivo también. Esta convención de signos que adoptamos debe ser respetada a todo lo largo de la resolución del ejercicio. Hecho esto, podemos comenzar a calcular la resultante vertical y la resultante horizontal. Para encontrar la resultante vertical, debemos sumar algebraicamente todas las fuerzas verticales que encontremos en nuestro sistema. En este caso, las fuerzas F1, F2B y F3B. Teniendo en cuenta la convención de signos que usamos, vemos que tanto F1 como F2B y F3B son positivas, ya que su sentido es hacia abajo, y la convención de signos que adoptamos indica que toda fuerza que vaya hacia abajo será considerada positiva. A continuación, reemplazamos los valores correspondientes y sumamos, con lo que obtenemos que el valor de la resultante vertical RB es igual a 442,66 kilos. Ahora calcularemos la resultante horizontal RH. Para ello, sumaremos algebraicamente todas las fuerzas horizontales que encontremos. Si analizamos el esquema del sistema de fuerza con el que estamos trabajando, nos daremos cuenta que tiene dos fuerzas horizontales, F2H y F3H. Es decir, que para calcular la resultante horizontal RH debemos considerar las dos fuerzas antes nombradas, F2H y F3H. Ahora, le ponemos el signo que le corresponde a cada una de ellas, tomando en cuenta la convención de signo que indicamos al principio. Según lo que nosotros indicamos, toda fuerza que vaya de derecha a izquierda será considerada como positiva, por lo que toda fuerza cuyo sentido sea de izquierda a derecha será considerada negativa. Es decir, que a F2H le corresponde un signo negativo y a F3H le corresponde un signo positivo. A continuación, reemplazamos los valores correspondientes y calculamos la resultante horizontal RH, cuyo valor es de 56,06 kilogramos. Ahora estamos en condiciones de calcular la resultante total. Para ello, dibujamos un triángulo cuya componente vertical es la resultante vertical RB y cuya componente horizontal es la resultante horizontal RH. La resultante total será una fuerza que va desde el comienzo de RB hasta el final de RH, a la cual denominaremos resultante total RT. Como vemos en el esquema que dibujamos, estamos ante un triángulo rectángulo. Como conocemos los dos catetos, a los cuales denominamos RH y RB, y queremos calcular la hipotenusa RT, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos.
O sea que, en nuestro caso, RT al cuadrado es igual al cuadrado de RH más el cuadrado de RB. Conocido es que toda potencia pasa al otro término de una ecuación como una radicación. O sea que RT será igual a la raíz cuadrada de RH al cuadrado más RB al cuadrado. A continuación, reemplazamos los valores correspondientes y utilizando una calculadora resolvemos las operaciones y obtenemos que el valor de la resultante total es igual a 446,19 kilogramos. A continuación, determinaremos el punto de paso de la resultante total. Para ello, aplicaremos el teorema de Varignon. El teorema de Varignon expresa que la suma de los momentos producidos por las fuerzas integrantes de un sistema de fuerzas es igual al momento producido por la resultante. Lo primero que haremos será seleccionar un punto cualquiera de la barra. En este caso, seleccionaremos el punto A. Hecho esto, referenciaremos todas las distancias de las fuerzas perpendiculares a la barra a este punto. Con ello, nos queda que la distancia desde el punto A a la fuerza 1 es igual a 1 metro. Desde el punto A a la fuerza 2 vertical hay 2,80 metros y desde el punto A a la fuerza 3 vertical hay 5 metros de distancia. Por último, suponemos un punto de paso cualquiera de la resultante vertical RB y denominamos a la distancia que la separa del punto A con la letra D. Recordar que anteriormente adoptamos el sentido de giro horario como positivo, es decir, que todo momento que haga girar la barra en el sentido de las agujas del reloj será considerado positivo, y por el contrario, todo momento que haga girar la barra en el sentido antihorario será considerado como negativo. Ahora sí estamos en condiciones de aplicar el teorema de Varignon. Para ello, calcularemos momento en el punto A. Recordar que un momento se calcula multiplicando una fuerza por una distancia. En este caso tenemos tres fuerzas que provocan momento en el punto A. La fuerza F1, la fuerza F2B y la fuerza F3B. Por lo tanto, tendremos tres momentos formados por las fuerzas verticales de este sistema de fuerza. Además, la suma algebraica de estos tres momentos será igual al momento de la resultante, y esto está expresado, como dijimos anteriormente, por el teorema de Varignon. Ahora, el momento 1 es igual a la fuerza 1 por 1 metro, mientras que el momento 2 es igual a la fuerza 2 vertical por 2,8 metros, y el momento 3 es igual a la fuerza 3 vertical, F3B, por 5 metros. Todo esto, a su vez, es igual al momento de la resultante vertical por la distancia, es decir, RB por D. Ahora verificaremos los signos. Vemos que tanto el momento 1 como el momento 2 y el momento 3 hacen girar la barra en el sentido horario, por lo tanto le colocamos el signo positivo, ya que anteriormente indicamos que el sentido horario será considerado como positivo. Ahora reemplazamos cada una de las fuerzas por los valores correspondientes. Hacemos lo mismo con la resultante y nos queda una ecuación con una sola incógnita que es la distancia D. Luego podemos ir resolviendo las operaciones para ir simplificando nuestra ecuación. Así tenemos que 250 por 1 es igual a 250, 86,60 por 2,8 es igual a 242,48 y 106,06 por 5 es igual a 530,30. Ahora sumamos 250 más 242,48 más 530,30 y nos queda que eso es igual a 1022,78. Posteriormente pasamos el 442,66 hacia el otro término. Si está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que D es igual a 1022,78 dividido en 442,66. Resuelta la operación, obtenemos que la distancia D
es igual a 2,31 metros medida desde el punto A. Conclusiones. En este video estudiamos métodos gráficos y analíticos posibles de ser utilizados para encontrar el resultante y punto de paso en sistemas de fuerzas concurrentes y no concurrentes. Como metodologías gráficas se explicó la del polígono de fuerzas, usado en sistemas de fuerzas concurrentes. Por otro lado, se explicó la metodología del polígono sucesivo y la del polígono funicular, ambas utilizadas en sistemas de fuerzas no concurrentes. Entre las metodologías analíticas usamos para los sistemas de fuerzas concurrentes el teorema del seno y para los sistemas no concurrentes las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente y los teoremas de Pitágoras y de Varignon.